Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy a esta sesión del diplomado en Psicología Criminal Psicología Criminal, Criminal Psychology, en donde vamos a darle continuidad a lo que comenzamos la semana pasada, donde hablamos sobre asesinatos múltiples, donde hablamos de asesinos en serie y tiradores y tiradores masivos o mass shooters. El día de hoy he preparado algo de material que me parece sumamente relevante. Parte del material que les voy a presentar el día de hoy fue, eh, inició como parte de una clase, un curso que yo estaba dando en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues ya hace bastantes años, te estoy hablando de la primera década del 2000, estaba yo trabajando en la universidad y tenía a mi cargo la biblioteca del departamento de psicología, en donde se iban reuniendo como diferentes materiales relacionados con psicología, tenían sus cassettes VHS, tenían de estos cassettes Betamax de cinta, y me acuerdo que ahí encontré, yo estaba muy interesado en lo que acaba de suceder en Columbine. Columbine es uno de los tiroteos masivos, pues más sangrientos y de los de más notoriedad que han sucedido en Estados Unidos. Lo que sucedió en Columbine fue que dos jóvenes armados, con equipo táctico y con armas de alto calibre, le dispararon a sus compañeros y asesinando, creo que más de una decena de ellos. Ahorita veremos el caso en particular. En el caso de Columbine, bueno, pues se llamó la atención una vez más a los tiroteos masivos, ¿no? Estos fenómenos en donde sobre todo hombres, ahora mujeres también ha habido algunos casos, atacan a, puede ser compañeros de la escuela, compañeros del trabajo, pero también algún tipo de población que ellos consideren les está robando algunos de sus privilegios, ¿no? Vamos a adentrarnos a eso, vamos a entrar el día de hoy a los razonamientos, a la psicología o a los aspectos psicosociales del tirador masivo, de mentalidad de guerrero que está relacionada con este tipo de crímenes. Vamos a ver el día de hoy cómo es que se va desarrollando el perfil de una de estas personas. Les digo que he seleccionado algo de material, yo creo que lo alcanzamos a ver todo hoy, si no, continuaremos en la siguiente clase, pero les digo que es un tema que a mí me interesaba mucho y me encontré por allá les digo, finales de los 90, principios del 2000, me encontré este autor que se llama Elliot Layton. Elliot Layton es un antropólogo canadiense de la Universidad de Terranova que escribió pues varios libros, ¿no? Man of Blood, Hombres de Sangre, Man Who Kills también, The Rise el, um, el levantamiento o el aumento de estos hombres o asesinos múltiples, ¿no? Y él desde un aspecto antropológico, él desde un punto de vista social, daba explicaciones a estos episodios de violencia. Y me parece a la fecha, y por cierto, ahorita que estuve reinvestigando para poderles presentar el material, me encontré y no me había enterado que murió en el 2022 el doctor Elliot Layton, uno de los grandes de la perfilación criminal, pues un adelantado sobre toda su época con respecto a cómo se ve ahora el fenómeno interseccional o cómo se ve ahora como lo escribimos en el libro, precisamente el fenómeno del asesino múltiple desde la interseccionalidad, utilizando esta herramienta. Entonces, mucho de lo que hemos hablado, y quisiera retomar un poco lo que vimos la clase pasada para darle continuidad a lo que estamos viendo hoy, hablábamos de cómo el fenómeno del asesino en serie es un fenómeno que no necesariamente refleja los casos
que se están investigando. Es decir, los peores casos para poder estudiar cómo se hace investigación forense, pues son los de asesinos en serie. Los mejores casos para saber cómo funciona la conciencia y la inconsciencia colectiva con respecto a la violencia es los casos de asesinos en serie. Es decir, si queremos estudiar el fenómeno de los tiradores múltiples, o estudiamos los casos para poder entender cuál es la evidencia física, la evidencia psicológica, la evidencia conductual detrás del caso, para poder dar una mirada distinta pues a lo que se dice sobre este tipo de crímenes, o lo estudiamos como un fenómeno mediático, cómo lo reportan los medios, cómo los investigadores generan narrativas en donde se ponen a ellos mismos en el centro de la atención para poder reforzar estas imágenes que tenemos del superinvestigador privado, el superinvestigador privado o superinvestigador del FBI indagando este tipo de casos, o por el otro lado, el asesino como un enfermo mental, como una persona que se encuentra completamente irracional fuera del entorno social o incluso por encima del entorno social, ¿no? Y entonces en criminología se suele hablar pues de conductas antisociales, lo cual me parece un error categorial que confunde mucho a los estudiantes de criminología cuando les dicen que hay una conducta antisocial, ya que, como veremos, y sobre todo veremos el día de hoy, estas conductas no están fuera de la sociedad, están dentro de la sociedad. La violencia que se manifiesta en un tiroteo como como el que vimos ayer, el que vimos recientemente en Nashville, ayer, bueno, los tiroteos que estamos viendo en México también, que se dicen son del crimen organizado. Este tipo de violencia es parte de la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. El fenómeno particular de los jóvenes, de los niños que van y disparan a sus propios compañeros, vamos a tratar de explicarlo desde esta perspectiva antropológica, desde esta perspectiva antropológica cultural. Entonces, lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy, quisiera presentarles primero un podcast cortito que realicé hace creo que 4 o 5 años. Es un podcast en donde hablo sobre los tiroteos masivos y hice una compilación de varias investigaciones al respecto, y sobre todo lo hago pues respondiendo un poco a lo que sucedió, no sé si ustedes recordarán, al norte del país, en donde un joven precisamente entró, le disparó a su maestra, le disparó a alguno de sus compañeros, y se empezó a hablar acerca de los tiroteos por fin en México, ¿no? Lo cual sigue siendo pues una preocupación importante. Yo desde ese entonces hasta ahora, por lo menos recuerdo unos 7, 8 casos en donde ha habido alertas en escuelas por personas, sobre todo jóvenes, que dejan de broma, vamos a llamarle así. Ahorita veremos cómo de la broma al acto no hay tanta distancia como se piensa. Bromas acerca de que mañana habrá un tiroteo en la escuela, ¿no? Y entonces, claro que está también, claro que es una realidad también en nuestro país, pero nos vamos a centrar en Estados Unidos, nos vamos a centrar en el fenómeno europeo, a ver si alcanzamos hoy mismo. A ver, les quiero mostrar algunas de las teorías de conspiración que son en las que se han enrolado muchos de estos asesinos. Estas teorías de conspiración son teorías como la teoría del reemplazo racial, donde dice, por ejemplo, acá en México, se dice, vienen los inmigrantes y nos van aquí y vienen a cometer crímenes, ¿no? Los inmigrantes cometen crímenes, ¿no? Y esto es en realidad es propaganda, es ideología. No que no haya inmigrantes que no cometan crímenes, pero no cometen más crímenes que la población en general, y segundo, son más bien una población vulnerable a ser criminalizada por un lado y a ser víctima de crímenes, ¿no? Criminalizada por un lado es que se les arreste de manera injustificada para pues, adjudicarles algo malo que está sucediendo en la comunidad,
Y segundo, ser víctimas, por ejemplo, del crimen organizado, ser víctimas de desaparición forzada, ser víctimas de extorsión, violencia sexual por parte de autoridades, ser víctimas como lo que veíamos o lo que vimos recientemente en Ciudad Juárez, en esta horrible, pues no quisiera llamarle accidente porque no es un accidente lo que sucedió en Juárez, en donde mueren 30 personas incineradas porque se inicia un incendio y los guardias que se encontraban ahí no los tenían encerrados primero, los tenían en condiciones deplorables y no les abrieron y no les dieron asistencia y no intervinieron en este fuego y pues acabaron muriendo 30 personas. Entonces, toda esta violencia de la que estoy hablando, todos estos fenómenos sociales en donde se suele culpar a un grupo, son parte de la mentalidad que está detrás de los tiroteos masivos. En general estamos hablando de personas alienadas, personas que han sido marginalizadas o han sido marginadas por condiciones propias o por condiciones imaginarias, es decir, por condiciones que tienen que ver mucho con con la propia burbuja de retroalimentación en la que se encuentran. Les recuerdo, ¿se acuerdan cuando veíamos ese pequeño documental de Adam Curtis donde nos decía en la hipernormalización, decía, el trabajo real de las personas en la actualidad no es el trabajo que están haciendo, sino el endeudarse y el comprar, ¿no? El pedir deuda para seguir pagando y el seguir comprando para que el sistema siga funcionando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos metemos a nuestros celulares a ver comerciales, a ver propaganda, a ver productos y para calificarlos, y esto me estoy refiriendo a otras personas y me estoy refiriendo a películas y me estoy refiriendo pues, a productos de vestir, de beber, de cómo vernos, de cómo ser, de qué consumir, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces en este contexto en donde nos encontramos en burbujas cada vez más especializadas, pues es donde más florecen este tipo de teorías de teorías de la conspiración que llevan a muchos de estos tiradores a que eso es lo que los motive, ¿no? Una narrativa en donde ellos van a generar una especie de justicia por algo malo que está sucediendo, ¿no? Estos tiradores cuando matan a sus compañeros, cuando se asesinan a sí mismos, dentro de sus manifiestos, hablan precisamente de esto. Ahorita lo vamos a ir mostrando. Entonces, bueno, para empezar, quisiera que escucháramos este podcast que les digo, habla sobre asesinos múltiples y hablo del trabajo de Elliot Layton. Elliot Layton es el antropólogo que ahorita más adelante vamos a ver su entrevista, que él desarrolla una serie de hipótesis que me parecen muy importantes y que nosotros retomamos en el libro Criminal Psychology, lo retomamos a él porque pensamos que lo que él andaba diciendo y pensando hace 30, 40 años es ahora más pertinente que nunca. Entonces vamos a escuchar este podcast sobre tiroteos masivos y asesinos múltiples y regresamos para ver y escuchar la entrevista con Elliot Layton. Of the modern. En este espacio discutimos sobre psicología, derechos humanos, estudios sobre la víctima y transformación social. El día de hoy es nuestro primer capítulo. Hoy estamos a 6 de agosto del año 2019. Este es un nuevo espacio que estamos inaugurando en nuestra plataforma de psicología criminal y forense, una red que reúne a expertas y expertos en diferentes áreas del conocimiento, entendiéndose psicología criminal, psicología forense, perfilación, investigación criminal, ciencias forenses, prevención social de la violencia, cultura de la paz, y ya estaremos invitando a diferentes personas relacionadas con estas áreas. Vamos a tener un espacio donde yo voy a platicarles sobre un tema en particular, como será el día de hoy, y más adelante estaremos en otro de entrevista, de diálogo y de debate. Hoy vamos a hablar sobre los mitos
de los tiroteos masivos. Como ustedes saben, recientemente han sucedido una serie de eventos relacionados con violencia racista, con estos mass shootings que les llaman los norteamericanos, y el problema pues ya a niveles de epidemia que existen relacionados, bueno, con el control de armas. Vamos a estar hablando acerca perdón, de por ejemplo, hay una relación entre los videojuegos y la violencia. Vamos a estar hablando también sobre psicopatología y violencia. Vamos a estar hablando sobre antropología social y este tipo de tiroteos. Vamos a hablar sobre algunos mitos, pero primero, de manera general, pues quisiera hablarles del trabajo del doctor Layton. Él es un profesor emérito de antropología forense. Esta antropología forense entendámosla como no como la antropología física, la que tiene que ver pues con la exhumación o que tiene que ver con la revisión de osamentas humanas para el reconocimiento y para otro tipo de cuestiones, sino la antropología forense social, que esta de hecho pues es un área que en Latinoamérica se está volviendo cada vez más importante en ciertos tipos de crímenes, ¿no? Especialmente feminicidios, hablando también, por ejemplo, de crímenes de Estado, por ejemplo, en disputas asociadas a comunidades y pueblos indígenas, por ejemplo, estos peritajes antropológicos. El doctor Layton se adelantó muchísimo a su época. Él, bueno, su trabajo todavía se utiliza. Él ya está un poco, como digamos, semi-retirado. Él es un antropólogo canadiense. Él está en la Memorial University en Canadá, y nos habla precisamente en su texto The Rise of the Modern Multiple Murderer, publicado a mediados de los años 80, donde hace una revisión exhaustiva sobre el tema de los asesinos múltiples, ¿no? Asesinos consecutivos. Sobre todo habla de los tiroteos. Él nos habla precisamente de algunos de los mitos que existen con respecto a esto, y en particular como lo repentino, cuando suceden este tipo de hechos violentos, pues llama muchísimo evidentemente la atención mediática, y se empiezan a hablar de los clichés de toda la vida, ¿no? ¿Qué clichés me estoy refiriendo? Bueno, pues a la de que hay una cuestión de enfermedad mental, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, de cómo estas interpretaciones están mediadas por el racismo. Cuando estamos viendo hombres blancos heterosexuales, pues de inmediato se empieza a hablar de que aquí algo malo pasó, que la salud mental, y empieza la discusión, y esta es la dicotomía que quiero que empecemos a desgranar, que dejemos de utilizar. O es terrorista o es un enfermo mental. Bueno, les propongo algo de entrada, y ya después de que les muestre este tipo de argumentos o razonamientos o datos, creo que nos va a quedar más claro. No es excluyente. Es decir, la enfermedad mental y el terrorismo no necesariamente son excluyentes. Si te fijas, estamos viendo estos actos de violencia extrema como actos de una mente en locura, ¿no? Y como si el terrorismo tuviera simplemente un componente racional, ¿no? Y como si no hubiera otros elementos como el poder, la ideología, la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos hablándolos parte por parte. Quisiera, por ejemplo, hablar sobre todo el famoso se le botó, ¿no? Como dirían los gringos, algo se le snapeó en la cabeza y empezó a matar. De hecho, esto es incorrecto. La mayoría de este tipo de violencia que estamos viendo llevan un proceso de planeación. En el caso que estamos viendo del Paso, y cualquiera de los casos, vemos cómo se fue cocinando con días. Estamos hablando de procesos de fantasía, estamos hablando de procesos de manejo de las frustraciones. Por ejemplo, el caso de Las Vegas, el tiroteo que recientemente hubo de un hotel hacia personas que acudían a un concierto, pues todavía estamos viendo que no se han liberado la información suficiente como para ver cuáles fueron los errores que hubo a la hora de la seguridad en ese hotel, por dejar que un individuo subiera esa cantidad de municiones y armas a su cuarto, sin que nadie se preguntara, sin que nadie fuera a decir, bueno, pues qué está pasando, porque precisamente estamos hablando otra vez de un hombre blanco, pues heterosexual,
con dinero en un hotel en Las Vegas, ¿no? Y esta fantasía de que pues se puede detectar, se puede prevenir. Ya veremos que no es tan sencillo como se suele pensar. Otro de los elementos importantes, pues, en esta dicotomía de salud mental o de enfermedad mental y de terrorismo, pues tiene que ver con lo impersonal del, del acto violento, ¿no? Esto es random, esto sucedió totalmente azarosamente, le dispara a cualquiera. Si revisamos los casos, por ejemplo, un caso muy famoso sucedió en Washington, el francotirador de Washington, en realidad hay muchas de las ocasiones víctimas a las cuales se quiere asesinar, por ejemplo, está asociado con el suicidio mismo y con el asesinato de personas dentro de su círculo íntimo, sobre todo mujeres, esposas, exesposas, personas que, por ejemplo, en algunos casos de tiroteo escolar, que las han rechazado a estos criminales, y entonces el tiroteo empieza por esas personas y luego ya se expande, digamos, fuera de estos targets principales. No es azaroso en su mayoría, podríamos decir que muy pocas veces sucede así, y cuando no es de personas íntimas, pues hay más bien un constructo el que se quiere acabar. Instituciones, como por ejemplo ha habido casos en donde se hizo un tiroteo, uno de estos agresores, porque sentía que las mujeres se les estaban dando demasiadas facilidades, esto fue en una universidad en Canadá, se les estaban dando demasiadas facilidades por ser mujer, como se suele decir, y entonces a mí no me dejaron entrar a la universidad, entonces fui a atacar mujeres relacionadas con esa universidad. O lo que estamos viendo otra vez en El Paso, que al parecer pues está, y bueno, es bastante evidente, tiene que ver con motivaciones raciales, con todo este discurso de odio contra la migración, con esta criminalización que se hace del migrante, y esto es algo que vemos en las redes sociales, que estamos viendo constantemente para el uso político, porque es muy rentable, porque el odio, porque la división, porque el generar, por ejemplo, utilizar mitos, el mito en particular de que los migrantes generan más criminalidad, lo vimos, lo estamos viendo en Estados Unidos, pero también lo estamos viendo en Latinoamérica. Si tú me escuchas en Colombia, seguramente habrás escuchado que los venezolanos están llegando y se están apoderando, ¿no? En México estamos utilizando mucho la migración que viene de El Salvador, la migración que viene de Guatemala, que viene de Centroamérica en general, y se está diciendo, bueno, es que estos criminales vienen a quitarnos los pocos trabajos, a que se gasten el poco dinero que tenemos, a generar crímenes, ¿no? Y entonces este discurso de odio, pues entonces no es que sea, digamos, íntimo en el sentido de las que se está asesinando, pero sí hay un target muy específico, y este elemento ideológico y este elemento político que tiene este tipo de violencia, pues evidentemente ya en términos de investigación, pues estaría dentro de la categoría pues de terrorismo. Algunas de las características que normalmente se pueden observar en este tipo de agresores, pues son obviamente personas que han sido desvinculadas, que no tienen nexos, que tienen muy poca, que viven en soledad, pues, que se sienten como extraños y que han empezado a generar, y esto no es que necesariamente se le pueda atribuir específicamente a algún caso, pero sí la forma en que las redes sociales empiezan a generar estas burbujas o estos universos particulares de información, pues aumenta el problema, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de las redes sociales? Bueno, pues que vivimos en un mundo cibernético en donde los algoritmos permiten que yo tenga la razón constantemente. Si yo tengo ciertas búsquedas en YouTube, por ejemplo, pues me empiezan a salir solo videos de las cosas que están, digamos, o que me corroboran mis ideas, o que me corroboran mi agenda política, o mis miedos, o mis filias. Y hay muchísima información en Internet, hay muchísimos espacios de odio, tanto en blogs como en videos, productos precisamente incluso de campañas políticas, y ahora estamos en campañas políticas en todo el mundo, para poder otra vez reafirmar la agenda de ciertas personas y aprovecharse para generar el voto. Entonces, estos son los elementos que están alrededor de estos tiroteos que estamos viendo, este tiroteo en particular que acabamos de vivir lamentablemente en El Paso, es odio hacia los mexicanos, que se ha pues alimentado de esta retórica precisamente del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, y obviamente de toda una partida de
conservadores. Pero esto no somos ajenos en Latinoamérica, ¿no? Brasil, otra vez en México se ha utilizado mucho, se pagan para generar contenido en redes sociales que alimente esta idea. Es la agenda de desinformar y de aprovecharse de algunos de los mitos asociados precisamente a la migración y a otros elementos, ¿no? Quisiera hablar de 5 mitos que hay alrededor de estos tiroteos y darles algunos datos para que podamos tenerlos presentes y podamos entender mejor cómo se investiga este tipo de violencia y cómo se entiende desde la psicología criminal. Bueno, el primero y el más importante, bueno, pues tiene que ver con la relación que hay entre este tipo de agresiones, este tipo de violencia, este tipo de asesinatos y las enfermedades mentales. En realidad hay muy poco, el porcentaje de casos en donde se tiene un diagnóstico y se tiene un antecedente muy claro de enfermedad mental, solamente el 4%. Y esto no se nos debe de olvidar. Eso no quiere decir que no haya ciertos componentes, por ejemplo, de neurosis o algún otro tipo de condición psicológica asociada, pero no será esta, digamos, el elemento principal a entender. El elemento principal tiene que ver con las condiciones más bien psicosociales, no psicopatológicas. ¿Cómo las podemos diferenciar? Bueno, la psicopatología supone una condición clínica y esta condición clínica puede ser incluso una discapacidad psicosocial, hablando de esquizofrenia, por ejemplo. Pero cuando vamos a los indicadores psicosociales nos vamos a referir más bien, por ejemplo, a ciertas condiciones de vida, a ciertos grupos, a ciertos códigos, hablando de manera como muy como un paréntesis, por ejemplo, usted puede encontrar grupos, blogs enteros en internet dedicados a el asunto de la violencia contra los hombres, por ejemplo, el activismo de hombres. Y el activismo de hombres se ha estudiado, se relaciona con muchísimos otros grupos, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la agenda de la supremacía blanca o que tiene que ver, por ejemplo, con los incel y bueno, otros grupos de personas que se sienten marginalizados dicen ellos, por estos grupos LGBTI, por ejemplo, que están generando muchos espacios y que ahora tienen todo el poder. Y bueno, evidentemente cualquier lectura de la realidad o cualquier diálogo con personas expertas en el tema, pues quitaría este tipo de ideas. Pero recuerden que vivimos en un mundo en donde hay personas que se reúnen para tratar de confirmar su teoría de que el mundo es plano. En este mundo con tanta información, con tanto acceso a datos, uno esperaría, bueno, pues que la gente esté mejor informada, pero en realidad vivimos en una época en donde estamos cada vez menos informados porque el acceso a la información se ha individualizado, ¿no? Y entonces ahora las personas tienen acceso precisamente a contenidos que les confirman su agenda, que les confirman su idea. Entonces, no se nos debe olvidar, realmente la mayoría de este tipo de violencia no tiene que ver con enfermedad mental, más bien se utiliza la enfermedad mental como una forma precisamente de no abordar el problema del control de armas, que ese es otro tema. Pero el asunto no es las armas, sino es que hay gente loca que accede a las armas y es lo que hace que maten a personas. Ya veremos cuál es el papel que juega el control de armas, pero de manera general hay que decirlo, existen antecedentes de enfermedades mentales en algunos de estos agresores, pero no es la constante, no es la variable que mejor explique este tipo de violencia. La otra es que se les bota, que de la noche a la mañana de pronto alguien o pierden totalmente el control y que es un acto pues de muchísima furia y que no se pudo, o sea, es decir, que no hay como muchísimos antecedentes. La verdad es que siempre va a ser muy fácil encontrar planes, esto puede durar días, puede durar meses, incluso años, en que se está alimentando esta fantasía de cómo lo van a hacer, de cómo van a conseguir las armas, cuáles van a ser sus statements políticos, porque este es un elemento que no se nos debe de pasar desapercibido. Muchos de estos agresores lo que buscan precisamente es notoriedad, que se les escuche, bueno, pues que la gente se asome a verlos, ¿no? Porque recordemos que se encuentran desvinculados. Un tercer mito también bastante común, precisamente es que es al azar, ¿no? Que se le dispara al azar, y ya lo habíamos hablado, no es al azar. La mayoría de estos blancos están muy finamente elegidos, ¿no? Sobre todo hay componentes de feminicidio. Por eso es muy importante que se entienda y que se investigue de manera profunda cada uno de estos actos,
porque si se hace una revisión de la victimología forense de todas las víctimas, pues nos puede dar información de los vínculos que pudiera haber entre el agresor y sus víctimas. Si partimos de la idea es que no están vinculadas, pues no vamos a investigar de manera profunda cada una de las víctimas, que sería victimología forense, y de pronto podemos encontrar vínculos que nos permitan explicar la naturaleza de los targets originales, como podría ser el caso de los del francotirador de Washington. Perdón. El cuarto mito es que está relacionado con drogas y alcohol. Aunque se han encontrado, digamos, rastros de droga y alcohol, por ejemplo, se han encontrado benzodiazepinas, por ejemplo, en algunos de los casos. Estos más bien, de hecho, tienen que ver con unas drogas para el performance. ¿A qué me refiero? Bueno, pues para bajar la ansiedad, para sentirse más tranquilo y poder ser, según ellos, más efectivos a la hora de asesinar. Pero no realmente está asociado como, otra vez, no es una locura espontánea, no es una locura en un éxtasis digamos, de haber consumido algún tipo de estupefaciente que les hace perder la razón y entonces acaban haciendo esto. Es mucho más profundo y es individual. Entonces el alcohol y las drogas, como la relación entre alcohol y drogas y crímenes, aunque sí hay una correlación, es más compleja de lo que se suele ver. No es que las drogas provoquen que las personas cometan crímenes, sino que muchas veces las drogas se utilizan como parte de otras conductas antisociales y están, digamos, es una relación que no necesariamente es causal, o en la cultura en la que se vive, se entiende que el consumo de drogas puede ayudar a desinhibir, entre comillas, ciertas conductas que el individuo busca desinhibir. Finalmente, y esto tal vez es lo más triste de todo esto, uno de los mitos más importantes es que esto se puede prevenir, se puede predecir. Es muy difícil predecir. ¿Cuántos de estos crímenes vemos salir, por ejemplo, maestros, maestras, y decir, pues sí, yo lo veía muy raro, pero el problema es que las medidas que podamos tomar para prevenirlo, pues lo que van a poder hacer es más bien empezar a generar algunas pues programas o políticas que cuarten libertades, es decir, porque ante esta paranoia, pues lo que se va a hacer es empezar a generar expulsiones de universidades o empezar a generar registros, como por ejemplo sucedió después de los actos terroristas del 9/11, septiembre 11, la seguridad en los aeropuertos aumentó muchísimo. Esto no quiere decir que esta seguridad que vemos en los aeropuertos realmente tenga un impacto en detener a criminales o evitar que se, por ejemplo, mueva drogas dentro del espacio aéreo. Pero sí resulta muy teatral y es una forma en la que todos podemos ver que las instituciones están respondiendo ante esta violencia, pero sin atacar el problema de fondo. Entonces, en concreto, la idea de que se pueda predecir a partir de mejores controles para el uso de armas es si hay una relación entre el poco control de armas y que se den más de este tipo de episodio de violencia. Pero aún así no puede ser ninguna de las medidas la única, porque el elemento principal, y este es, digamos, el gran aporte del doctor Layton, es cultural. Necesitamos cambiar la cultura. Las diferencias, por ejemplo, de la cantidad de homicidios entre Estados Unidos e Inglaterra, solamente puede explicar así. Si nosotros habláramos, por ejemplo, otro mito muy común es el uso de videojuegos, ¿no? Los videojuegos están generando un ambiente de insensibilización por parte de quienes lo juegan y una cultura de la violencia. Sí, evidentemente no se podría culpar de ningún homicidio en particular por el uso de videojuegos, o sea, pero sí podríamos decir que cierto tipo de videojuegos, cierto tipo de contenido, pues no ayuda a generar un ambiente en donde se aprecie la vida, ¿no? Pero no es una relación tan directa. Hay otros problemas como mucho más evidentes que tienen que ver precisamente con pues la marginación, con la educación emocional, pero sobre todo con políticas públicas y con discursos desde las esferas del poder de mayor tolerancia. No se puede predecir, pero sí se pueden hacer muchas cosas como control de armas, se puede investigar mejor cada crimen para poder entender la naturaleza y otros implicados. A veces hay otros implicados que no son detectados. Resumiendo, pues, cuando hablamos de la psicología de este tipo de hechos violentos, tendríamos que superar los discursos mediáticos. Los discursos mediáticos están hechos pues para hacer campaña, para una postura o para otra, o para tratar de simplificar un problema complejo. Y estos son dos elementos que vamos a estar viendo constantemente en estos podcasts. Tratar de explicar, tratar de ver cómo el crimen, cómo la violencia
se retrata, digamos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, para tratar de dar una visión parcializada, ideologizada de la violencia que permita precisamente que las soluciones que realmente harían el cambio no estén visibles para todas y todos los ciudadanos. Eh, Estos discursos de que los videojuegos, estos discursos de que la enfermedad mental, estos discursos de que no tiene que ver con el control de armas, lo que hacen es hacernos que volteemos hacia el lado equivocado cuando estamos viendo este tipo de violencia. Es decir, el odio hacia los migrantes, el odio hacia los mexicanos, nosotros mismos en nuestros países latinoamericanos lo hemos ido eh, alimentando precisamente porque estamos viviendo en entornos en donde este tipo de odio se utiliza para empujar ciertas agendas. Nosotros como psicólogos, como psicólogas que trabajamos en nuestra área, pues tenemos la responsabilidad de documentarnos de manera más profunda y de ver cómo se relaciona esto con lo que vivimos en nuestros entornos, ¿no? O sea, se puede decir, bueno, pues esto es un fenómeno en Estados Unidos. Bueno, sí, pero en Europa también se da. Lo que pasa es que los medios de comunicación lo manejan diferente. En México existe evidentemente muchos tipos de violencia. Los dejo con una cita que según la recuerdo el doctor Layton, que decía que ningún hombre que haya matado a su mujer a golpes se ha hecho famoso. Dice, o sea, es una violencia que sucede todos los días y que la hemos naturalizado y que la hemos normalizado y que ya no se ve. A lo mejor mucho de la motivación que estamos viendo entre estos agresores es precisamente eso, ser vistos, ser famosos. Y mucho de lo que tendríamos que hacer, pues es de cuidar que precisamente esto no suceda. Dar mejor información al público y discutirlo entre nosotros de una manera distinta, con datos e información. Mi nombre es Aurelio Coronado, este fue nuestro primer podcast, cada semana estaremos reuniéndonos. Dinos qué piensas, por favor sigue nuestras redes sociales, la página de Facebook Psicología Criminal y Forense, la página del Consejo Certificador en Psicología Forense, nuestra página en YouTube también, Psicología Criminal y Forense. Y bueno, esperamos tu participación, ayúdanos a compartir, por favor, si estás viéndolo en YouTube esto, dale seguir a nuestra página, pícale a la campanita y nos estamos viendo. Bueno, pues ahí está para empezar, digamos, la discusión, algunos de los puntos, algunos de los mitos comunes que se suelen hablar o se suelen repetir cuando hay estos tiroteos masivos, ¿no? Sobre las enfermedades mentales, sobre pongo aquí la velocidad un poquito más. Y hablaba yo en el podcast del doctor Elliot Layton. Elliot Layton hizo un documental que se llama The Man Who Studies Murder, el hombre que estudia el homicidio, el asesinato. Y aquí quiero que veamos inicialmente este documental, o es un extracto del documental, no es el documental completo. Si alguno de ustedes lo llega a conseguir, pásemelo. Yo la verdad es que lo he buscado mucho. Lo único que he encontrado en YouTube es este extracto y otro donde habla acerca de 4 minutos, donde también es parte de la misma serie, pero la serie completa dura 3 horas. Y yo les digo que recuerdo haberla encontrado por allá en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en VHS, no era en CD, lo encontré en CD. Y la usaba mucho para mis clases de psicología criminal, porque me parecía que la postura de Elliot Layton con respecto a qué es lo que hace que se pase de estas ideas en contra de los demás, por ejemplo, en algunos casos racismo, en otro caso misoginia, en otros casos xenofobia, etcétera, etcétera, cómo se pasa de ese estado al estado de ultraviolencia que implica comprar muchas armas e ir a matar niños, por ejemplo, e ir a matar bebés, e ir a matar personas. ¿Cómo puede pasar alguien
no haber cometido un crimen en su vida, por lo menos en términos de ese nivel de violencia, a lo que estamos viendo cuando vemos los tiroteos masivos, ¿no? Lo que estamos viendo cuando hacemos una retrospectiva de lo que ha sucedido en los últimos años. Este documental es de los años 90, fíjese, de los años 90. Usted va a escuchar incluso la música, seguramente está grabado de un VHS, pero bueno, me parece un muy buen documento porque se entrevista al doctor Elliot Layton y nos habla acerca, y ponga mucha atención sobre todo, donde él habla acerca de las diferencias entre los estados psicóticos o las enfermedades mentales en diferentes contextos. Creo que eso en particular es una aportación que nos permite empezar a entender, y luego después de este veremos el ejemplo de Columbine. Vamos a verlo. He entered the facility heavily armed, immediately started shooting everybody. It was a local man dressed in battle fatigues who declared, "I've killed 1,000, I'm gonna kill 1,000 more." 41-year-old James Huberty reportedly walked into the restaurant carrying a semi-automatic rifle and 2 other weapons, enough ammunition to last 2 hours. Witnesses inside said he fired wildly into the unsuspecting crowd gathered for a quick evening meal. He fired through windows, hitting people in the street. He fired at men, women, children, and babies. Bullets fly, leaving a local family scared to be in their own home. Tonight, investigators say hate was driving the man who pulled the trigger. Deputies say last month someone opened fire on the Hashims because they're Muslim. And I need to know who hates us that much, who wants us to die. Authorities in California are urging Jewish schools and temples to stay alert following a shooting at a synagogue in LA. The attack happened in the same area of Bushwick where another Hispanic immigrant was killed. Vera left a food pantry here at his church in Lower Manhattan, carrying his groceries. He biked across the Williamsburg Bridge and into Bushwick, where police say he was allegedly struck in the head, then thrown off his bike as 3 black males yelled anti-Mexican slurs. On the left-hand side of your screen, you can see the 2 attackers shove and punch Jack Price, the openly gay victim, now in a medically induced coma. The attack accelerates, with both suspects flailing their arms at the helpless 49-year-old. There was utter pandemonium outside the university building as ambulances carted away the injured. Police have now confirmed 14 students dead, all women. Another dozen people were hurt, caught in a rampage that witnesses called a human hunt, with the gunman yelling, "I want women." There's an interesting perspective that comes out of many studies in psychiatric anthropology, which suggests that mental illness is not just a standardized invariing thing like diabetes, for example. Diabetes is always the same wherever you are in the world, but mental illness seems to take different forms. Once a person takes leave of reality, once a person abandons the ship of fools, the form that the psychosis takes is often dictated or at least shaped by the dominant culture. Thus, for example, in traditional Ojibwe society, where there was a belief that once a person went insane, this is the Wendigo psychosis, that he or she might eat human flesh. And thus a proportion of people who, feeling that they've left reality, no longer feeling control, begin to act out the particular form of psychosis that their culture is aware of. Multiple murderers tend to differ from the conventional single murderers. The ordinary murderer is very uniform everywhere in the industrial world. He's very much a bottom of the working class figure. He's addicted to drugs or alcohol. He has no education or
professional qualifications. This is the sort of person who, in a fit of rage, kills a friend or a lover. Multiple murders are a little different. They tend to be more edging towards the middle class in their origins and in their aspirations. And a part of their agenda, of their motivation, is that they devoutly wish to join a higher class but come to feel excluded. In the case of James Huberty, the mass murderer who killed more than a dozen people in that long siege at the McDonald's in San Diego, Huberty used to stare from his apartment across the street at McDonald's, which was filled with Mexican immigrants who were seizing control of this fundamental institution, he thought, of American society, who were able to go there and afford to eat when he couldn't. I tried to argue in a succession of books that these kinds of killers, while their acts are deranged and insane, what they themselves are not necessarily so. Rather, they are alienated individuals who wish to end their life in a way that allows them to release their grudge against society for their perceived exclusions. Multiple killers may be statistically rare, but I've tried to argue that they represent central cultural themes. They embody many of the main ideas in their culture. Not only the glorification of violence and manly vengeance, but worldly success and worldly ambition, which they feel they've been foiled in. So they're a prime embodiment of their civilization, not a twisted derangement of it. I've also tried to argue that this fundamentally rebellious rather than revolutionary cast to what they're doing, these ghastly killings they perpetrate, are relatively ignored by government institutions charged with regulating society. They typically pay much more attention to real political dangers and spend much less time and energy and money monitoring this small group of killers. I don't believe personally that the answer to psychopathy is to be found in brain-altering chemicals to change the nature of our society in that artificial way. I think what we ought to start doing is teaching people about the dignity and value and the sacredness of human life, and teaching people how to behave towards one another. The important thing to understand, however, is while it's interesting to look into the nature of modern society and see its fissures and fractures and stresses through multiple murderers, it should not be considered that these are the primary killers. Governments and politicians are the main killers. Indeed, some scholars have argued that the state's primary function is, as mass murderer, to wage war on other states. And that was how they developed. That's the social impetus for the development of the modern state. So it's kind of disturbing. We don't think of the state in that way, but that's what it is. Hitler and Stalin, between them, killed something like more than 100 million peoples, many of them their own peoples. The small-time personalized vengeance of a few serial killers and mass killers comes to nothing compared to them. The real killers. Bueno, ese es el extracto del documental que les decía, The Man Who Studies Murder, y pone sobre la mesa, creo que puntos bien importantes. Primero, que las diferencias culturales en la forma en la que la violencia se presenta, decía, la diabetes o otras variables psicológicas se pueden presentar más o menos en la misma medida estadísticamente distribuida en una población, pero hay diferencias como bien notorias y bien importantes cuando se habla de la psicopatía o sobre, por ejemplo, la cantidad de armas que hay en un país con la cantidad de tiroteos que existe. En Canadá, en este mismo documental, The Bowling for Columbine, habla sobre, por ejemplo, cómo en Canadá
existen también muchísimas armas y muy difícilmente hay tiroteos. Ahorita vamos a ver algo sobre eso. Entonces, ¿qué hace la diferencia? ¿Por qué en Estados Unidos? O sea, ¿por qué hay videojuegos, pues, en todos lados? Y eso es lo que empieza a explorar Michael Moore. Michael Moore es un documentalista norteamericano que uno de los documentales que lo volvió, pues, que le dio mucha notoriedad fue Bowling for Columbine, o jugando bolos en Columbine. Columbine es el lugar donde suceden los asesinatos de varios jóvenes en aquella época. Seguramente ustedes no recuerdan, pero fue muy, muy famoso, que había salido la película de Matrix. Y bueno, pues resulta, decían ellos, que se habían inspirado en Matrix para hacer los asesinatos. Y también quisieron decir que era la música de Marilyn Manson. Y también dijeron que eran los videojuegos, porque habían jugado videojuegos. Es decir, apuntaban a todo menos a la cultura donde viven. Y de eso se trata Bowling for Columbine. Bowling for Columbine, ustedes lo pueden ver, les voy a pasar el link para que lo vean completo. Si tienen oportunidad, yo se los recomiendo mucho. Es un documental que dura 2 horas. Yo quiero que veamos nada más un pedacito en donde habla sobre cuáles son las variables que se han estudiado cuando se trata de explicar el fenómeno de los tiradores en masa. ¿Qué es lo que los ha llevado a eso y por qué es que... Acá está. ¿Qué es lo que los llevó a estos jóvenes a cometer estos crímenes? Pues contra sus compañeros. Imagínense usted, pues, ¿no? Imagínense usted el ir a lo que sucede en Estados Unidos todos los días, el ir a la escuela por tu hijo y enterarte, bueno, pues que hubo un tiroteo en la escuela, que uno de sus compañeros llevó un arma para disparar de manera no azarosa, no aleatoria, porque no sucede de manera azarosa y aleatoria estos crímenes. No son personas que, otra vez, como lo decíamos en el podcast, ¿no? Que pierden la razón y que de pronto van y matan a quien fuere, ¿no? Sino que son odios que se van acumulando. Este fragmento de Bowling for Columbine que les quiero mostrar el día de hoy, yo creo que con eso ya terminaríamos la sesión del día de hoy. Les quiero mostrar este fragmento y hacer unas conclusiones finales para que la siguiente clase empecemos a ver estas teorías conspirativas que existen ahora. ¿Por qué? Porque este es un documental del 2002 y en aquella época pues el internet apenas estaba empezando a tener su auge. No existía la telefonía celular como existe al día de hoy, ni existen las burbujas digitales como existe el día de hoy. Pero este caso en particular, quiero que veamos cómo es que hace un muy buen trabajo de pasar del territorio donde suceden los hechos, es decir, en Columbine, en Estados Unidos, donde se fabrican armas de destrucción masiva, y el tiroteo. ¿Por qué? Porque le quisieron echar la culpa a Marilyn Manson, le quisieron echar la culpa a los videojuegos, como les decía, a la película de Matrix. Bueno, le quisieron echar la culpa absolutamente a todo menos la cultura. Y eso es lo que nos dice Elliot Layton. Elliot Layton, si se fijan, nos dice, hay una forma en que nos educan a apreciar la vida humana. Hay una forma en la que se nos educa a resolver los conflictos. ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿Cómo resolvemos la idea de que nos encontramos o estamos perdiendo privilegios o ventajas, o se están acentuando las desventajas que tenemos con los demás? Y entonces la respuesta a esto es la violencia. Ese es el problema. Pero creo que este fragmento de Bowling for Columbine, que está más o menos para este momento, lo que está discutiendo Michael Moore es qué era lo que hacían esos jóvenes. Y bueno, pues resulta que esos jóvenes iban y jugaban boliche. Y entonces, ¿qué tendrá que ver el boliche? ¿O por qué no le echaron la culpa al boliche? Pues, ¿no? Porque parece que era lo único que les gustaba a estas personas. Y entonces empieza a hacer una reflexión que nos lleva a la historia de Estados Unidos y nos lleva a las diferentes formas en cómo Estados Unidos ha intentado culpar, por ejemplo, a la música de metal, al supuesto satanismo, de los males que se explicarían de otra forma si se entendiera la historia y una cultura
pues bélica, una cultura violenta. Vamos a ver este apartado y regreso para hacer algunas conclusiones. Is there any I learned how to bowl a lot better. Yeah. That's for sure. What were Eric Harris and Dylan Klebold like? Weird. Yeah. I mean, I not very I social. didn't really know who they were. Yeah. Not very social, just kind of kept to themselves. How good of bowlers were Eric and Dylan? When we played them, all I remember is they were just like crazy. They would just like chuck the ball, it down there, throw the ball down there. Didn't really care too much about how they bowled. They didn't really care about their scores. What were the suspects doing the morning of attack? I told you that I'd heard that they were bowling. That's the only thing I'm aware of. So did Dylan and Eric show up that morning and bowl 2 games before moving on to shoot up the school? And did they just chuck the balls down the lane? Did this mean something? Well, I guess they went to their favorite class. Why wasn't anyone blaming bowling for warping the minds of Eric and Dylan to commit their evil deeds? Was it not just as plausible as blaming Marilyn Manson? After all, it was apparently the last thing they did before the massacre. But wait a minute. There's lots of bowling going on in other countries. And don't they listen to Marilyn Manson in Germany, the home of sinister goth music? Zum Gothic Festival. Don't they watch the same violent movies in France? No. Most of the violent video games are from Japan. Many people in America believe that it's the breakup of the family unit that's caused so many wayward youth to turn to violence. Save you the trouble. I'll run away and kill myself. How'd you like that? You can't keep me here. But statistics show that there are more broken homes and divorce in Great Britain than in the U.S. It's official. Fergie's marriage has ended. Liberals contend that it's all the poverty we have in America that causes all this violence. But the unemployment rate in Canada is twice what it is here. Of course, most people say it's because we Americans have a violent history, a violent past. Cowboys and Indians, the Wild West, a history of conquering and bloodshed. Well, if that's all it takes to end up with such a violent society like we have in America, how do you explain this? Yet in spite of all this, how many people are killed by guns each year? In Germany, 381. In France, 255. In Canada, 165. In the United Kingdom, 68. In Australia, 65. In Japan, 39. In the United States, 11,127. But that to me brings up an important question. Then what is so different about Americans? Are we homicidal in nature? Because in Europe, in Australia, most other free world countries, they don't have this. They don't have people who snap and go on murderous rampages. Well, no, they're just like us. I mean, they have the occasional person that snaps and kills a lot of people. Or how about a British soccer riot? Those aren't Quakers there. Every time that I bring up comparisons with other free world countries, what I hear is, oh, our culture is so different. We're so different. And as you said, they have violent video games. They have violent movies. They have alienated youth. They, like us, don't have prayer in schools. What is so radically different? What is it about us? What is it? What is it? What is it? What is it? I don't know. Now it's time for a brief history of the United States of America. Hi, boys and girls, ready to get started? Once upon a time, there were these people in Europe called pilgrims, and they were afraid of being persecuted. So they all got in a boat and sailed to the New World where they wouldn't have to be scared ever again. Oh, I'm so relaxed. I feel so much safer. But as soon as they arrived, they were greeted by savages, and they got scared all over again. So they killed them all. Now, you'd think
Wiping out a race of people would calm them down, but no. Instead, they started getting frightened of each other. Witch! So they burned witches. In 1775, they started killing the British so they could be free. And it worked, but they still didn't feel safe. So they passed a Second Amendment which said every white man could keep his gun. I loves my gun. Loves my gun. Which brings us to the genius idea of slavery. You see, boys and girls, the white people back then were also afraid of doing any work. So they went to Africa, kidnapped thousands of black people, brought them back to America, and forced them to work very hard for no money. And I don't mean no money like I work at Walmart and make no money. I mean $0. Nothing. Not a zip. Doing it that way made the USA the richest country in the world. So did having all that money and free help calm the white people down? No way. They got even more afraid. That's because after 200 years of slavery, the black people now outnumbered the white people in many parts of the South. Well, you can pretty much guess what came next. The slaves started rebelling. There were uprisings. An old master's head got chopped off. And when white people heard of this, they were freaking out and going, I want to live. Don't kill me, big black man. Well, just in the nick of time came Samuel Colt, who in 1836 invented the first weapon ever that could be fired over and over without having to reload. And all the Southern whites were like, yeah! But it was too late. The North soon won the Civil War and the slaves were freed. Yep, they were free now to go chop all the old masters' heads off. And everybody was like, oh no, we're gonna die. But the freed slaves took no revenge. They just wanted to live in peace. But you couldn't convince the white people of this. So they formed the Ku Klux Klan. And in 1871, the same year the Klan became an illegal terrorist organization, another group was founded, the National Rifle Association. Soon politicians passed one of the first gun laws, making it illegal for any black person to own one. It was a great year for America, the KKK and the NRA. Of course, they had nothing to do with each other, and this was just a coincidence. One group legally promoted responsible gun ownership, and the other group shot and lynched black people. And that's the way it was all the way to 1955, when a black woman broke the law by refusing to move to the back of the bus. White people just couldn't believe it. Huh? Well, I won't say move. What's going on? Man, all hell broke loose. Black people everywhere started demanding their rights, and white people had a major freaky feel meltdown, and they were all like, run away! Run away! And they did. They all ran fleeing to the suburbs where it was all white and safe and clean. And they went out and bought 250 million guns and put locks on the doors, alarms in the houses, and gates around the neighborhoods. And finally, they were all safe and secure and snug as a bug. And everyone lived happily ever after. Or did they? Because if you turn on the evening news, America still seems like a pretty scary place. Who is he? Is he dangerous? What's he up to? What are you trying to pull, man? Why are people scared? Remember all the Y2K scares? Weren't we told that our very society was about to collapse because somebody forgot to type in a couple of digits on the computer? There's gonna be mass chaos and confusion. Tonight, the countdown begins. All day, store director Rick Smith watched consumers get Y2K ready. Batteries sell extremely well, the lamp oil, generators. After sending the country into a panic, the clock struck midnight, and nothing happened. Or how about those killer bees that were going to attack America? We're almost certain they'll arrive this year. Schmidt expects the Africanized bees to reach Texas this year, cross into Arizona in about 2 to 3 years. He's concerned because the killer bee is overly aggressive. They will follow you for half a mile. The bees never came. Remember the first time you heard that someone had hidden a razor blade in an apple at Halloween? Before long, kids were not permitted to go out in the dark on Halloween and go trick-or-treating at strangers' homes. A lot of people say they won't give out candy treats on Halloween. It's too dangerous, and they're too scared. Well, guess what? There never was any razor blade in the apple. In fact, only 2 kids in the past 40 years have been killed by Halloween candy, and both of them were poisoned on purpose by relatives. It was like a scene from a horror movie. This Hooksett man was mowing his lawn when a fox darted out of the woods and attacked his riding mower. A warning about a popular weight loss supplement. What you don't know may kill you. You ride them every day, but in an instant, an escalator can mangle you or a loved one.
7 on your side reveals why you may be riding a stairway to danger. You might want to take some extra precautions. Keep a low profile. Don't go around dancing with a bunch of Americans in the streets. Make sure that you don't draw a lot of attention to yourself and the fact that you're American. The nation's top doctor says 1 in 5 Americans suffer some form of mental disorder. The Surgeon General, David Satcher, pleads with people to seek help now. The media, the corporations, the politicians have all done such a good job of scaring the American public. It's come to the point where they don't need to give any reason at all. Today, the Justice Department did issue a blanket alert. It was in recognition of a general threat we received. This is not the first time the Justice Department have acted like this. I hope it's the last. But given the attitude of the evildoers, it may not be. I just love these boulevards down here, though. Yeah. You don't get this in most of LA. How come whenever I'm out here, gone. though, I turn on the 11 o'clock news and, I hear, tonight in South Central, drive-by shooting, or tonight in South Central, this, that, or whatever. I mean, they're not making that up, are they? No, they're not making it up, but they're choosing what they're covering. If you turn on TV, on the news, what are you going to hear about? Dangerous black guys, right? Mm-hmm. Unnamed black guy who, accused of some crime, or you're going to see pictures of black guys doing bad things and hearing stories about black guys doing bad things. And we've heard this our whole lives. Now, the suspect is a black male in his 20s. We are told he has a large afro, sideburns. He was wearing a silver chain at the time. Police say the suspect is a black man, 6'1", 160 to 180 pounds, about 35 years in age. Suspect is a black male, aged 16 to 18. The suspect is African-American. Police say the black man. Suspect. Suspect. Suspect is a black male. Black man. Black man. Black male. Man. Black man. Susan Smith drowns her 2 children. She tells people a black guy stole the car and stole the kids. And everyone at first bought it. Some guy jumped into a red light with her car with her 2 kids in it, and he took off. That's a black guy, she said. Black male? Yes, ma'am. And I told him I loved him. I hollered I loved him. And it's just a tragedy. The anonymous, urban, which means usually black, male, comes by and does this is the excuse for all kinds of things. Charles Stewart, the lawyer in Boston. Right, exactly. Kills his pregnant wife, says a black guy did it. Everybody buys it. The suspect, described as a black male about 6 feet tall. Chuck and Carol Stewart were robbed at gunpoint as they left a Lamaze class. It seemed the ultimate urban nightmare. The thing I love about this country of mine is that whether you're a psychotic killer or running for president of the United States, the one thing you can always count on is white America's fear of the black man. We've heard the stories on the news and in the papers, and they have killed people. Killer bees, also known as Africanized bees. I'm scared. I'm really worried with them. Rosemary Shibley never expected a nest of Africanized killer bees to shack up across the street from her. But I'm terribly allergic to them, and so are my grandkids. They're originally from southern and eastern Africa. Dr. Warwick Kerr brought some to Brazil in 1956 and tried to mate them with the European bee, the kind that we're used to. But they got loose, took over, and moved all the way to the southern United States. The main difference between a traditional honeybee and an Africanized bee is the bee's aggressiveness. If I was to do this to an Africanized bee's hive, I could have several hundred stings in a matter of minutes. Danny Self raises the kinder, gentler European bees, and he's done the research. The only way that you can tell the 2 of them is doing measurements on the body parts. Quite frankly, the black community has become entertainment for the rest of the community. Meaning what? The entertainment being that the crime of the day, if it bleeds, it leads, gets to be the front story, and then that becomes the perception and the image of an entire people, which couldn't be further from the truth, in my opinion. In fact, you'll find, I think most African Americans are quite adverse to gun possession. In suburbia, I think there's some notion that there's going to be an invading horde come from either the city or from someplace unknown to savage their suburban community. To me, it not only is it bizarre,
but it's totally unfounded. And these pistols, curiously enough, weren't being taken off of kids in the city of Flint, but were being taken off of kids out in the out county area, in the suburban communities. I didn't think that's what you were going to say. I thought you were going to say that it's all these black kids in the inner city schools that had these guns. No, we've never really had many problems with the guns in the city. I mean, and not to say that we haven't, but we've had some. But that's never been the biggest problem. The biggest problem has been the gun possession by these adolescents in suburbia. How'd you get a gun? I stole mine. Where'd you steal it from? I stole it from a friend of mine. Where'd he get it? His dad owns a bunch of guns. What were you doing with the stolen guns? We went down to Detroit to try to sell them, because I can get like $1.50 a pop for a 9mm. Really? Yeah. Who are you trying to sell them to? Anybody that would really want them. Mostly gangs and stuff like that. Gangs in the city of Detroit? Yeah. Black? Predominantly. Yeah. So you're out now, you're okay? Yeah, I'm free now. I'm completely clear. You can keep selling guns? Well, I can't really keep selling guns. It's getting too risky, man. Everybody knows me up here. You know, people want guns or drugs or alcohol. They come to my house, and that's just too much. Yeah, too much hassle. Yeah. My favorite statistic in all the research I did discovered that the murder rate had gone down by 20%. The coverage, that is how many murders are on the evening news, it went up by 600%. The American people are conditioned by network TV, by local news, to believe that their communities are much more dangerous than they actually are. For example, here in this community, crime has decreased every year for the past 8 years, yet gun ownership, particularly handgun ownership, is on the increase. Crime rates have been dropping. Fear of crime has been going up. How can that be possible? It doesn't make any sense. But it makes perfect sense when you see what we're hearing from politicians and seeing in the news media. So we're right here on the corner of Florence and Normandy. This was kind of ground zero for the LA riots. Right. You know, if a couple of white guys go down and walk around South Central, they're going to get killed, which I can tell you is a common perception. The odds that something's going to happen to us are really, really slight, minuscule. Right. Okay. But, you know, if you look up there, you get a different symbol of the Hollywood sign. It means something very different than the corner of Florence and Normandy for most Americans and most of the world. You know, it means glamour and Hollywood, except that we can't see it. I can't see the Hollywood sign. Right. Where is it? Right. You can't see it because of something that's probably much more dangerous for us right now, which is the stuff we're breathing. The pollution that's blocking the Hollywood sign. We're breathing this. That's far more dangerous than all the other stuff the media is telling us to be afraid of. Right. As we left the corner of Florence and Normandy, I noticed that a number of helicopters had appeared in the sky. Within seconds, the news media started to arrive. So what's the story here? I'm waiting. I thought you would know. No, I don't know anything. Sergeant just told me it was a cop with a guy with a gun, but they're not sure. That's all they told me. Right. So it's no action, like getting the camera down. I just happened to see the chopper. I'm going to another story. What story are you going to? It's a near drowning. It's a drowning? Near drowning. A near drowning. Yeah. How about the story about how you can't see the Hollywood Hills because of the pollution? Could you maybe do a story on that tonight? Pollution, you probably could. Huh? You probably could. You can't see it. You can't see anything around here. If you have to choose between a guy with a gun and a near drowning of a baby, you can only be one place at one time. Which way the gun? You go with the gun always. Go with the gun. Is it all over here? All over? All over? Not yet. Not yet. Not yet? Say, just wait for these sergeants down here. Yeah. To come down because they got all the details. Okay. Hey, I'm just wondering, I just got here to LA today. I can't see the Hollywood sign down in the hills there, down Normandy. I can't see the sign because of the pollution. Right. Is there anybody you can go and like arrest for like polluting up the air? Absolutely not. Nobody? No. Why is that? Why is that, Sergeant? For over a decade, there has been one show on American television that has consistently brought black and white people together in an effort to reduce our fears and celebrate our diversity. That show is Cops.
I went to see a former producer of Cops and executive producer of World's Wildest Police Videos, Mr. Dick Herland. You look liberal up in the dictionary, and I think my picture's in there somewhere. But, yeah. So then, you know, why not be compelled to do, you know, a show that focuses on, you know, what's causing the crime as opposed to just chasing the criminals down? Because I think it's harder to do that show. I don't know what that show would be. Anger does well, hate does well, violence does well. Tolerance and understanding and trying to learn to be a little different than you were last year does less well. Does less well in the ratings. Oh, yeah. Maybe because we, in the television business, because we tend to demonize Black and Hispanic people, then those watching it at home are going, I don't want to help those people. I'm not going to do anything to help them because I hate them now because they may hurt me. You know what I'm saying? I know what you're saying. I'm not sure that's what we're doing. I'm not sure we're demonizing Black and Hispanic people particularly. I don't think we show Black and Hispanic people as being criminals. I'd like to say not more often, but probably they are more often. But I certainly don't think we're certainly not trying to demonize Black and Hispanic people. We show them on the news, we show them on TV as pretty scary people. Yeah. And I agree. I think I'd like to see that reversed as much as possible. Start tonight. Well, the thing is, I don't know how to start tonight. I don't know how to tell that story. Well, if I was smart enough to do that. I'll pitch you one. Okay. I'll pitch you one, okay? All right. Do a show called, not Cops, but Corporate Cops. Corporation man, hey, corporate man, we're coming out to get you, better run while you can. We're coming out to get you, better run while you can. I love the idea. I don't think it would make very interesting reality TV unless we can get those people to get in their SUVs and drive really fast down the road away from the police. But I'm telling you, everyone in America who's got just your basic everyday, you know, job is going to love watching the boss being chased down the street with his shirt off, thrown to the ground and a knee to the neck. I'm telling you, that is going to get ratings. I'm with you. And if I can find a police outfit that would prosecute corporate criminals appropriately and would go after them appropriately. In other words, what you do to a man who's just stolen a lady's purse with $85 to it, then you need to do an appropriate response to a man who's just stolen $85 million from indigent people. Then, boy, we're going to be out there filming that. But as a matter of fact, when police go after the guy who's just stolen $85 million, they treat him like he was a member of the city council, as he may or may not be, and it's not exciting television. If you could get that guy to take his shirt off. Right. Yeah, and throw his cellular phone at the police as they come through the door. Try to jump out that window, then we'd have a show. You watch violence on TV in a place like Canada, and you know it's not happening next door. You watch it here, and you know it is happening next door. Right. I think that's... I don't know what the difference is, but there's a big difference. Yeah, why isn't it though? Why isn't it happening in Canada? Why aren't there, 10,000 murders a year? I don't know, but I want to go to Canada to retire or something because it sounds like where we want to be. I'd like to find out what that difference is, wouldn't you? Yeah, I'm trying to find out. Where are you supposed to be right now? School. Aren't you worried about what you're not learning? I'm mostly helping everybody else in the class. Then I barely get to do my work, period. How about you? You're not worried about your education? Well, I've got the textbook. Why do you think we have so many gun murders in America? I have no idea. People must hate each other out there or something. Oh, you mean Canadians don't hate each other? Well, we do, but we don't go to the point of shooting somebody just to get revenge. What do you do? I don't know. Tease them, maybe. Make fun of them, ridicule them. Throw eggs at them. Eggs. How many gun murders in Sarnia this year? None. Last year? I believe we had one at the time. Year before that? I can't recall what we had in the way of... Maybe one in the last 3 years? Probably, yes. Mm-hmm. Very low for the city. Mm-hmm. Well, of course, there's no murders here because there's only 70,000 people, and it's the kissing capital of the world.
So I went down the river to another Canadian city that was 5 times as large as Sarnia, Windsor, Ontario, just across the river from Detroit. I was sure there'd be more murders in Windsor. Ever hear of anyone being shot by a gun in Windsor? No. You remember any murders here? There was one long time ago, probably. How long ago? In your lifetime? In my lifetime, probably about 15, 20 years ago, there was one murder. In fact, this Windsor policeman told me that the only gun murder he could recall in Windsor in the last 3 years was committed by a guy from Detroit who had a stolen gun from Minnesota. With nearly 400,000 people in the Windsor area, there were simply no Canadians shooting other Canadians. I thought it might be time for some fun facts about Canada. I hit the streets of New York to find out what the average American thought about our friendly neighbor to the north. Canadians don't watch as much violent movies as Americans do. That's wrong. Hordes of young boys all throughout Canada eagerly await the next Hollywood bloodbath. Man, I wanted the guy gets his leg taken off. Oh, wow. And there was a lot of girls there. Yeah. And naked. Yeah. Naked at one point. I like that stuff. Well, what movie did you guys see tonight? Sixth Day. Sixth Day with Arnold Schwarzenegger? Yeah. Did it make you want to come out here and play this shoot-'em-up game? Well, yeah. There's no poverty in Canada like there is here in the States. Wrong again. Actually, we've also had a much higher unemployment rate. When Michigan was running at 4%, we were still running at 8 or 9%. We had to almost have an institutional unemployment rate. I think there'd mostly be white people in Canada. That's strange. Because when I'm in Canada, I see black people everywhere. And yellow people and brown people, and 13% of the country is non-white. So the Canadians are pretty much just like us. And the reason that they have so few murders has to be because they've got so few guns. What kind of guns do you own? I hunt. I own rifles and shotguns. I own pistols. So how many guns total? Probably about 7. 7 guns? Yeah. You have a gun? I have a few guns. Really? How many guns do you have? Half a dozen. You could name how many people right now that own guns that you know? 2, 3, a dozen? More than that. Well, there's a tremendous amount of gun ownership, being the nature of the country we are. We're a large country geographically. We grew up with hunting and fishing being a tradition. In Canada, with a population of just around about 30 million, there's about 10 million families, and the best estimate is somewhere in the region of 7 million guns. Wow. Canada was one gun-loving, gun-toting, gun-crazy country. Where can I get a gun? I can buy a gun uptown anytime I want it. I see you're a Glock owner. Where can I get a Glock in Canada? Most gun stores will sell them to you if you have the proper permits and stuff. In fact, despite all their tough gun laws, take a look at what I, a foreign citizen, was able to do at the local Canadian Walmart. All right, where's the ammunition at? Where's the ammunition? Yeah. Back here. What kind are you looking for? You know, like bullets. That's right. I could buy as much live ammunition as I wanted to in Canada. You take American? Do you lock your doors? No. Are you afraid of anything? Not really, no. Do you lock your doors at night? Nope. You don't lock your doors? Well, are you afraid of anything? Not really. Have you ever been broken into? Yes, I have. What happened? They broke into my home. I wasn't there. They broke in, they stole some booze, some cigarettes, and they left. So I figured it must have been some teenagers out to have a little bit of fun, and that's all they took, though. Just some booze and some cigarettes. Have you ever been a victim of crime? Yes. What kind of crime? I've had people walk in while I've been sleeping and vandalize my home and steal from me. And that didn't want to make you lock your doors at night? Nope. Nope. As an American with 3 locks on his doors, I found this all a bit confusing. Even here in Toronto, a city of millions, people just didn't lock their doors. So you don't lock your doors, but we Americans do. Why is that? You must be afraid of your neighbor. You ever leave your doors unlocked at home? Yeah, you do?
Where do you live? Right around here. Toronto? Right around here. Right around here. You leave your doors unlocked? Yeah. You think as Americans that the lock is keeping people out of your place. We as Canadians see it more as when we lock the door, we're imprisoning ourselves inside. And you don't want to do that? Not really, no. We don't want to, no. I decided to go unannounced to a neighborhood in Toronto to see if this unlocked door thing was true. Oh, hi. Sorry, just checking. Oh, hello. Oh, hi. Nobody locks their doors. Nobody locks their doors in this town. No, you want to lock? Yeah? No. No. Do you like living here? I like it very much. Yeah, and the t-shirt? The t-shirt too. This door was wide open. And you're not afraid? Should I be afraid? Well, I don't know. You No, live I don't here. think I'm afraid. You're not, are you? No. Thank you very much. All right, no problem. I'm sorry about the intrusion. No problem. And thank you for not shooting me. No problem. Okay. No. Bye-bye. Okay. As an American, I gotta say, this all seemed kind of strange until I looked up at the TV in the bar and noticed what they watch for their evening news. They're friends of ours. We'll certainly listen to them courteously and carefully, but you don't just make war just because someone says so. Night after night, the Canadians weren't being pumped full of fear. And their politicians seemed to talk kind of funny. That is making sure they have proper daycare, that they have assistance for their parents when they're elderly and need to be in an old age home, that they have proper health care that ensures that they won't lose their business or their house because they can't afford their medical bills. That's how you build a good society. No one wins unless everyone wins, and you don't win by beating up on people who can't defend themselves. And that's been the approach, unfortunately, that's been spreading with some of the right-wing governments across North America, that they pick on the people that can't defend themselves, and at the same time they're turning around and giving financial support and tax breaks and tax benefits to people that don't need them. Where are the indigent in the city? Where do they live? Indigent? You act like you've never heard the word before. We don't have that problem here, really. So I asked them, well, could you at least take me to a Canadian slum? And, well, this is what a ghetto looks like in Canada. Is this the same sort of mentality that says with Canadians, you think if somebody gets sick, they should actually be able to have health care? Yes. Oh, definitely. Yes. Definitely. Why? Because it's human rights. Everyone's got the right to live. Did you just come out of the emergency room? Yes, I did. And how much did you have to pay for your treatment? I wouldn't know what the bill is. It's covered by our hospital plan. So you're telling me you didn't have to pay anything? No, I don't. I have family that lives in the States. I used to live in Canada and moved over there. And it's so different. They get afraid more easily. Bueno, a mí me parece, quien tenga oportunidad, por favor, véalo completo. A mí me parece, de verdad, un texto, un documental bien interesante. Más adelante regresa al tema de los tiroteos y creo que cierra muy bien el documental con esta lógica que estamos viendo. Si se fijan, pues, cuando hablamos de tiroteos masivos, nos estamos refiriendo, hay que aislar las variables que siempre se suelen decir, ¿no? Y todas las variables tienen que ver con cómo el ambiente influye en la mente de estas personas y por qué lo realizan. Pero Michael Moore, Elliot Layton ponen especial énfasis en los medios de comunicación, en las formas culturales de resolver los conflictos. Si nos centramos en eso, nos podemos dar cuenta que muchos de los tiroteos masivos precisamente vienen de este proceso de reclutamiento en el cual muchas de los jóvenes, personas en general que acaban haciendo estos tiroteos, entran. Entonces, siempre vamos a ver, o lo que vamos a ver en este tipo de casos, es aún, por lo regular, a personas que están alienadas de la sociedad, que se encuentran marginadas en un contexto en donde hay una justificación sobre la violencia. En la siguiente clase les voy a mostrar algunos otros casos. Vamos a ver el caso de un tirador en masa noruego que inspira a la fecha a muchos de los tiroteos que existen en Estados Unidos con motivaciones raciales, como el que sucedió
en El Paso, Texas, cuando al principio del podcast, en el podcast hablábamos de ello. Y vamos a ver otros casos para que podamos distinguir, pues, y podamos, cuando tengamos un caso como este, cuando estemos estudiando un caso como este, podamos centrarnos no solamente en las narrativas tradicionales, sino que podamos hacer un análisis específico del caso y ver qué es lo que vamos a encontrar cuando investiguemos o analicemos psicológicamente este tipo de crímenes. Si quieren, los que tengan el libro de Criminal Psychology, que por cierto se los vuelvo a recomendar para quien no lo tengan, lo pueden encontrar en Amazon. Les recomiendo que para la siguiente clase, bueno, quienes no lo tengan, pues no pasa nada. El capítulo 8 sobre asesinos seriales y una aproximación a un enfoque interseccional. Es mucho de lo que estamos viendo tiene que ver con esto. Bueno, pues les agradezco mucho quienes se han conectado, quienes lo estén viendo en grabación, y los espero la siguiente semana para continuar con el tema. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Descansen.